Muy buenas tardes, bienvenidos a opositas.com. Con vosotros Cristina Albalá y vamos a trabajar en este caso pues bajo una píldora de estudio, lo que se conocen con los términos de iniciativa legislativa en contraposición con la potestad legislativa. Finalmente veremos a qué atienden los términos de potestad reglamentaria. Bien, cuando nosotros estamos trabajando a lo largo de la propia Constitución española el término iniciativa legislativa, tenemos que tener en cuenta que para verlo nos tenemos que ir concretamente al artículo 87. Ese artículo 87 de la Constitución que está dividido en tres apartados bajo los cuales hablamos de distintas iniciativas legislativas en distintos ámbitos. En primer lugar, ¿qué es lo que se conoce como el término iniciativa legislativa? Pues es bajo lo cual podemos estar hablando de la iniciativa para poner en marcha el procedimiento de la elaboración de distintas leyes. En ese artículo 87.1 se nos dice que esa iniciativa legislativa la tiene el Gobierno, la tiene el Congreso y la tiene el Senado, conforme a lo que nos disponen tanto la Constitución española como los reglamentos de cada una de las cámaras. En el segundo apartado de este propio artículo 87 podemos hablar de la iniciativa legislativa autonómica. En el primero de los apartados hemos hablado en sentido general, en ámbito estatal, pero lo mismo podemos llevar a cabo cuando estamos dentro del ámbito autonómico. A las asambleas de las comunidades autónomas, por ejemplo, el Parlamento de Andalucía tiene esa iniciativa legislativa autonómica para aprobar, en este caso, pues normativas que parten de sus propias competencias. En el artículo 87.3 de la Constitución española se regula lo que es el término de la iniciativa legislativa popular, la cual tenemos que tener en cuenta que para poder ejercerla en aquellos ámbitos que así se pueda, en aquellas materias que así se pueda, se exige no menos de 500.000 firmas acreditadas. Es importante saber en qué ámbitos no procede esa iniciativa legislativa popular, cuando estamos hablando de materias que son reguladas por ley orgánica, materias tributarias o materias de carácter internacional, e incluso tampoco en lo que tiene que ver con lo que conocemos como la prerrogativa de gracia. Pasamos posteriormente a hablar de la iniciativa legislativa en el ámbito de lo que nos dispone la Ley 39 de 2015. Nos viene a contar lo mismo que nos dice la propia Constitución española, y es que esta iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno de la Nación conforme a lo que dispone la propia Constitución. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la competencia que en este sentido tiene el Gobierno de la Nación? Pues elaborar y aprobar los anteproyectos de ley para que posteriormente sean remitidos a las Cortes Generales, las cuales finalmente lo van a aprobar. Nos dice ese artículo 127 de la Ley 39 de 2015 que lo mismo que estamos hablando para el Gobierno de la Nación, aquellos órganos de gobierno de las comunidades autónomas también tienen esas propias competencias según lo que nos disponga la propia Constitución e incluso su respectivo estatuto de autonomía. Recordemos que el propio Gobierno de la Nación va a poder aprobar lo que se conoce como los Reales Decretos Leyes y los Reales Decretos Legislativos, que posteriormente vamos a pasar a definir. Hemos visto el concepto de iniciativa legislativa, es decir, de proponer la elaboración, la tramitación de determinadas leyes. Sin embargo, cuando nos vamos al concepto de potestad legislativa, estamos atendiendo a quién tiene la competencia para aprobar finalmente esas leyes que fueron inicialmente propuestas bien por el Gobierno, bien por el Congreso, por el Senado, por la Asamblea de las Comunidades Autónomas, e incluso hemos visto esa iniciativa legislativa popular. Bien, pues bajo lo dispuesto en la Constitución española, concretamente en su artículo 66, son las Cortes Generales las que tienen esa potestad legislativa. Recordemos que anteriormente hemos hablado de decretos leyes, los decretos legislativos. Aquí tenemos que atender que las Cortes Generales pueden delegar en el propio Gobierno la capacidad de legislar. Y es ahí cuando estamos hablando de decretos leyes y decretos legislativos. Hablaremos posteriormente de a qué atienden cada uno de esos términos. Y cuando estamos hablando de potestad legislativa y hablamos de las Cortes Generales, a nivel autonómico también tenemos que tener en cuenta que las asambleas legislativas en ámbito de la comunidad autónoma y el pleno en ámbito local, pues van a tener esa potestad legislativa para elaborar y para aprobar leyes en materia de sus competencias propias. Por tanto, tenemos que atender muy bien a cuál es el ámbito de aplicación de cada uno de estos términos. Y una vez descrito el concepto de iniciativa legislativa, de potestad legislativa, pasamos a trabajar el concepto de potestad reglamentaria. Esa potestad reglamentaria que también es regulada de cierta manera en la Constitución española, pero es en el artículo 128 de la Ley 39 de 2015 donde se nos dice que le va a corresponder la potestad reglamentaria al Gobierno de la Nación, al órgano de gobierno de las comunidades autónomas
y a los órganos de los gobiernos locales. Cada uno de ellos, pues según lo que disponga la propia Constitución, los estatutos, cuando estemos hablando de las comunidades autónomas y cuando nos estemos refiriendo a los órganos de gobierno locales, tendremos en cuenta, además de esto, lo que nos disponga la ley reguladora de bases de régimen local. Al trabajar la potestad reglamentaria, nos tiene que venir ya a la mente, cuando hablamos de la jerarquía normativa, tener en cuenta que los reglamentos y las distintas disposiciones administrativas no pueden vulnerar lo que dispongan la Constitución o lo que dispongan las leyes. Si nos preguntan, si nos hacemos la pregunta de quiénes son los que controlan la potestad reglamentaria, mucho cuidado, porque una cosa es quién ejerce esa potestad reglamentaria y otra pregunta muy distinta, con una respuesta totalmente distinta, es quiénes controlan la potestad reglamentaria. Para buscar esa respuesta, nos tenemos que ir al artículo 106 de la Constitución española, donde se nos dice que van a ser los tribunales los encargados de controlar esa potestad reglamentaria. Bien, pues vistos esos términos, vamos a pasar a trabajar a partir de un esquema muy bueno, pues esos principales conceptos, para intentar que queden más claros los términos iniciativa legislativa, potestad legislativa y potestad reglamentaria. Partimos de la base de esta pirámide que atiende a la jerarquía normativa, donde pues es bueno que nos vayamos fijando en cada uno de esos eslabones, donde tenemos en cuenta que, bueno, en la parte superior de esa pirámide tenemos nuestra Carta Magna. La normativa comunitaria ni en nuestra Constitución española puede pues, contradecir lo que diga la propia normativa comunitaria. Es importante, y siempre nos surge la duda, trabajar aquí el concepto de leyes orgánicas y el concepto de leyes ordinarias. Nos tenemos que ir al artículo 81 de la Constitución española para saber cuáles son las materias que se van a regular por ley orgánica. Y todo aquello que no sea regulado por ley orgánica, pues será regulado por ley ordinaria. De tal manera que podemos ver cómo los términos leyes orgánicas y leyes ordinarias se van a diferenciar en las materias que cada una de ellas regulan y en cuanto al procedimiento de su aprobación, la diferencia clave está en que las leyes orgánicas van a exigir mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto para poder ser aprobadas. Hasta ahora creo que no lo he comentado y quiero introducir los términos de proyecto de ley, cuando esa iniciativa legislativa proviene del Gobierno, y hablaremos de proposición de ley, cuando proviene pues, o bien del Congreso, o bien del Senado, o bien de esa Asamblea de las Comunidades Autónomas, o esa iniciativa legislativa popular. ¿Vale? Importante que conozcamos ambos conceptos. Fijaros que también hemos citado los decretos legislativos, los decretos leyes, como esa materia que ha sido delegada de las Cortes en favor del Gobierno, y en esa base de la pirámide tenemos los reglamentos que no pueden contradecir lo que dispone una norma de rango superior. Si atendemos a ese esquema que tenemos ahora mismo puesto en pantalla, pues recordamos lo que acabamos de comentar. Tenemos las leyes que son emanadas de las Cortes Generales, las leyes orgánicas, tenemos que saber cuáles son las materias reguladas por ley orgánica y todo aquello que no sea regulado por ley orgánica, pues será ley ordinaria. Ojo, porque aquí hablar de ley orgánica, ese artículo 81.1 de la Constitución española no lo dice, y entre otras, por ejemplo, recordamos pues, el Estatuto de Autonomía y todas aquellas que desarrollen los derechos y deberes fundamentales. Si nos vamos al otro brazo de este propio esquema, hablamos de las normas con rango de ley, esas que las Cortes han delegado en favor del Gobierno. Se va a delegar, y hablamos de decretos legislativos y hablamos de decretos leyes. Parten de los textos articulados las leyes de base y parten de los textos refundidos, que serían las leyes ordinarias, ¿de acuerdo? Por tanto, a través de este esquema se intenta mostrar de una forma más dinámica, más visual, en este caso, cuáles son las materias que son reguladas por ley orgánica. Hemos dicho hace unos segundos que cuáles son las características que principalmente diferencian a las leyes ordinarias de las leyes orgánicas. Y tenemos que saber muy claramente pues, qué materias se regulan por ley orgánica. El desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Recordamos todo el mundo, 15 al 29, ojito, con la sección primera del capítulo segundo del título primero, los estatutos de autonomía, la ley orgánica del régimen electoral general, ojo, porque en ámbito estatal estamos hablando de ley orgánica del régimen electoral general, pero si estamos hablando de la ley de régimen electoral general en ámbito autonómico, no sería ley orgánica, sería ley ordinaria. Y finalmente, ese artículo 81.1 de la Constitución nos dice todas aquellas que sean previstas en la Constitución. Aquí pues, mostramos visualmente aquellos artículos que nos regulan cuáles son las materias que van a ser reguladas por ley orgánica. Por ejemplo,
el Tribunal de Cuentas. Otro ejemplo, nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional e incluso la ley orgánica del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Bien, decretos legislativos. Estamos hablando de esa delegación de las Cortes en favor del Gobierno, ahí lo tenemos. Y ojo, porque se pueden delegar la potestad de estas normas con rango de ley. Importantísimo para nosotros saber cuáles son las materias que se pueden delegar y cuáles no. Ahí hablamos de esa ley de base, los textos articulados y esa ley ordinaria de los textos refundidos, las características de cada una de ellas y qué no puede ser, ¿vale?, objeto de esta delegación. Ahí lo tenemos. Las materias que sean reguladas por ley orgánica no pueden ser objeto de delegación, ¿vale? Decretos leyes. Todo el mundo, en el momento que estamos viendo el término decreto ley, nos vamos al artículo 86 de la Constitución española, donde estamos de nuevo situados en el ámbito del gobierno. Y el gobierno, en determinadas situaciones muy características, por aquello de en caso de extraordinaria y urgente necesidad, va a poder dictar esas disposiciones legislativas que, como ahí describimos, son provisionales. Ahí atendemos al concepto de decreto ley. Y ojo, porque ahí ese artículo 86 nos describe cuáles son las materias que no pueden ser reguladas por decreto ley. Tanto las que sí como las que no, pero me atrevo a decir que es más importante saber cuáles son las materias que no pueden ser reguladas por decreto ley. Ahí las tenemos: derecho electoral general, el régimen de las comunidades autónomas, derechos, deberes y libertades del título primero. Ojo, porque ahí no me están diciendo de forma exclusiva los derechos fundamentales, están hablando en términos generales, ¿de acuerdo? Y el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Ahí tenemos cuál es el procedimiento para tener en cuenta en esos decretos leyes y cuál es ese plazo en el cual tiene que ser promulgado, convalidado por parte del Congreso, los 30 días siguientes. Se convalida o se deroga y finalmente pues, puede ser tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Proyectos y proposiciones de ley. Lo hemos dicho antes, lo hemos comentado antes en la presentación, hemos hablado del término iniciativa legislativa, es decir, son aquellos órganos que tienen la capacidad, la potestad de iniciar la tramitación de una ley, pero no de aprobarla. Aprobarla estaríamos hablando del término de potestad legislativa que le corresponde a las Cortes generalmente. El Gobierno, el Congreso y el Senado, es decir, las cámaras, la Asamblea de las Comunidades Autónomas, si es iniciativa popular, pues son los que se conocen que tienen, bajo lo dispuesto en el artículo 87 de nuestra Constitución, la iniciativa legislativa. Recordamos que antes Cristina nos dijo proyecto de ley cuando proviene del gobierno y hablaremos de proposición de ley cuando proviene de los restantes, ¿de acuerdo? Importantísimo saber en qué casos no tiene cabida la iniciativa legislativa popular, además de sus características. Y aquí aparecen descritos muy bien. Ese proyecto de ley, cómo es la tramitación de esos proyectos de ley, es importante conocerlos en base a los términos que estamos trabajando. Una vez que es aprobado en el Consejo de Ministros, pasamos al Congreso de los Diputados, el cual el propio presidente del Congreso de los Diputados va a dar cuenta al presidente del Senado. Y una vez que ese proyecto de ley es recibido en el Senado, se dispone de un plazo general de 2 meses, en el cual el Senado puede o bien vetar ese proyecto de ley o puede bien introducir enmiendas. Ojo, porque ese plazo de 2 meses es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de proyectos que son declarados urgentes por bien por parte del gobierno o bien por parte del Congreso, lo que antes eran 2 meses, aquí hablamos de 20 días naturales. Y ese término de 20 días naturales, ojo, porque recordamos que en la propia ley de procedimiento administrativo, cuando nos dicen 20 días a secas, estaríamos hablando de 20 días hábiles. Si no nos especifica un tipo de día en concreto, hablaríamos de 20 días hábiles. Pero aquí la Constitución nos está hablando de 20 días naturales. Ojo en cuanto a una posible pregunta de examen sobre eso. Y posteriormente, pues hemos visto que bien, el propio Senado puede ratificar ese proyecto de ley que viene por parte del Congreso, puede introducir enmiendas o puede vetarlo, ¿de acuerdo? Atendiendo a distintas mayorías. Ojo con esas mayorías y finalmente sabemos, bajo lo dispuesto también en el título 3 de la Constitución española, que es el rey el encargado de sancionar y promulgar las leyes en un plazo de 15 días. Fijaros que ahí no nos dicen 15 días hábiles ni 15 días naturales. Entendemos que son hábiles, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente también lo dispuesto en el artículo 92 en cuanto a
a ese referéndum en decisiones de política de especial trascendencia. Por tanto, ojito con los términos iniciativa legislativa, potestad legislativa y cuando estamos hablando de potestad reglamentaria. Mucho cuidado porque recordamos, de forma para resumir, iniciativa legislativa, quién tiene la capacidad para iniciar la tramitación de una ley y potestad legislativa es quien tiene la capacidad para aprobar las leyes. Igual que cuando estamos hablando de dictar reglamentos. Entonces estamos hablando de conceptos totalmente distintos que sí están interrelacionados entre sí, pero que tenemos que cuidar muy, muy bien, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en clase, espero que sea de ayuda y pues muchísimas gracias. Chaito.